Estoy muerta, pero no del todo. Porque he vuelto 7 días antes del accidente. Ese día, mi novia y yo todavía estábamos acurrucadas en el sofá viendo una película. Al mirar a mi novia, con quien planeaba viajar, ¿cómo podría decirle que en 7 días moriré? Asterisco asterisco capítulo 1, Renacer asterisco asterisco. Ciudad de Robles. Era verano, y a las 7 de la tarde el cielo se teñía de un crepúsculo rosado y anaranjado. Bajo un cielo que parecía sacado de un cómic, los altos edificios de hormigón y acero perdían parte de su opresión, y la ciudad, normalmente fría, se sentía menos agobiante. La gente disfrutaba de la brisa nocturna, caminando bajo las luces de las farolas que brillaban como estrellas, viviendo sus vidas. El viento pasó frente a una pastelería, haciendo sonar las campanillas. En realidad, era el sonido automático que sonaba al abrir la puerta. Laura salió de la pastelería con una tarta en la mano. Los árboles junto a la acera susurraban con el viento, y Laura los escuchó durante todo su camino. El viento agitaba las hojas con fuerza, y sus pasos también eran rápidos. Tenía prisa por llegar a casa. Su coche estaba aparcado al otro lado de la calle, pero el semáforo en ese momento estaba en rojo. Laura se detuvo, obligada a frenar su marcha. Entre la multitud bulliciosa, sus ojos negros como la noche permanecían inusualmente serenos. Los rascacielos comenzaron a iluminarse con luces de neón, y la calle se llenó de tráfico. Cuando el semáforo cambió a verde, la gente a su alrededor comenzó a moverse. Laura protegió con cuidado la caja de la tarta, levantándola ligeramente para evitar que alguien la golpeara, y pisó el paso de cebra. Después de avanzar unos pasos, su teléfono vibró en su mano. Instintivamente, lo levantó. Aunque tenía prisa por cruzar, pensó en echar un vistazo rápido y responder después. Pero al ver el nombre en la pantalla, sus ojos se iluminaron de inmediato, como si una estrella fugaz hubiera iluminado el cielo nocturno. Sin importar el contenido, recibir un mensaje de esa persona era, para Laura, un latido en la noche y en su corazón. Abrió WhatsApp sin pensarlo 2 veces. Asterisco asterisco cariño asterisco 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 amor. Conseguiste la tarta que quería, asterisco. Laura no pudo evitar sonreír, imaginando a su novia en casa, ansiosa por el postre. Recordó como ayer, Adrián había insistido en querer el mousse de chocolate de la pastelería Juan, rogándole que lo comprara de camino a casa después del trabajo. La imagen la hacía reír. Aunque en el trabajo era un abogado frío y elocuente, en casa se convertía en un gatito perezoso que solo sabía mimarse. Laura abrió la cámara y tomó una foto de la caja. Mientras enviaba la imagen, comenzó a escribir que llegaría en 15 minutos. Pero su atención estaba tan centrada en el mensaje que no notó el coche que aceleraba hacia el paso de cebra. El vehículo iba demasiado rápido, sin dar tiempo a reaccionar. Aunque algunos lo vieron y trataron de apartarse, no pudieron evitarlo. Y mucho menos Laura, distraída con el teléfono. Primero, alguien la empujó, y su primer instinto fue abrazar la caja para proteger la tarta. En ese momento, finalmente notó que algo iba mal. Al mirar hacia el alboroto, solo vio un coche negro acercándose a toda velocidad. ¡Ah! Los gritos estallaron cuando el coche impactó contra la multitud. Laura no sintió nada más que una extraña ligereza, como si estuviera flotando. Tenía mucho sueño, solo quería dormir. Sus párpados pesados se cerraron, y en su visión borrosa alcanzó a ver lo que llevaba en brazos. ¿Qué era? Ah, sí, la tarta. Al menos la tarta estaba a salvo. Asterisco asterisco residencial Bella Vista, asterisco asterisco. Adrián salió de la cocina con un plato recién preparado. Tanto él como Laura comían poco, así que con un solo plato solía bastar. Pero hoy había preparado uno extra, el favorito de Laura, como agradecimiento por traerle la tarta. Sus trabajos quedaban en extremos opuestos de la ciudad, él al sur, ella al norte. Si quería la tarta de Juan, tendría que dar toda la vuelta, mientras que a Laura le quedaba de paso. Aún así, un pequeño premio no estaba de más. Al dejar el plato en la mesa, Adrián sintió un repentino dolor en el pecho, como si le faltara el aire. Pensó que sería por el humo de la cocina y se sentó, tomando un sorbo de agua. Al revisar su teléfono, vio la foto que Laura le había enviado. Sus ojos brillaron mientras tecleaba. Asterisco, sí. Mi tarta favorita. Asterisco. Asterisco, pero por supuesto, lo que más quiero eres tú, amor, asterisco. Asterisco y gracias, mi vida. Date prisa en volver. Ya tengo la cena lista, asterisco. Asterisco, muax, asterisco.
Tras enviar los mensajes, el dolor en el pecho persistió. Bebió otro trago de agua, pero no ayudó. Empeoraba. 10 minutos después, preguntándose por qué Laura tardaba tanto, decidió llamarla. Pero antes de poder hacerlo, una notificación apareció en su pantalla. Asterisco, última hora. A las 19:45 del 23 de septiembre, un grave accidente ocurrió en la intersección de asterisco asterisco calle y asterisco asterisco calle, asterisco. Cuando Laura abrió los ojos de nuevo, estaba completamente desorientada. La sensación etérea que había experimentado se volvió tangible, y se pellizcó, confundida. ¿Había sido un sueño? Sí, un sueño. Porque la voz de Adrián resonó a su lado. ¿Cómo te quedaste dormida viendo una película? Laura giró la cabeza y vio que estaban acurrucados en el sofá puff, con una película proyectándose frente a ellos. La habitación estaba en penumbra, y el recuerdo de su sueño le provocó un escalofrío. Abrazó la cintura de Adrián, apoyando la cabeza en su hombro, y respondió con cansancio: debo estar agotada. ¿Pasó algo? ¿El colegio te dio más trabajo? ¿O algún alumno te causó problemas? Laura era profesora de inglés en el Instituto Robles, a cargo de estudiantes de segundo año. En teoría, no debería tener mayores preocupaciones. No, es solo que... Cortó su frase al sentarse de golpe. Bajo la mirada confundida de Adrián, revisó la fecha en su teléfono. 16 de septiembre, viernes, 7 de la tarde. Al despertar, aún aturdida, el aroma familiar de Adrián la calmó. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Aquello no había sido un sueño. Había vuelto 7 días atrás. Porque ese día ya lo había vivido. ¿Solo que qué?, preguntó Adrián. Laura inventó una excusa y volvió a recostarse, observando discretamente cada movimiento de Adrián. Lo vio comer una manzana, como 7 días antes, y luego volcar accidentalmente el frutero. Después de limpiar, Adrián se recostó sobre ella y dijo: la próxima semana termino este caso y podré descansar. ¿Qué tal si vamos a Costa Brillante el fin de semana? Laura asintió. Y entonces, preguntó Adrián con un tono frío que no denotaba preocupación, sino más bien la confirmación de su propia suposición. Aún así, Martina esbozó una sonrisa. El abuelo Luis está enfermo, pero no es nada grave. Por tu cara, no parece que sea nada grave, respondió Adrián con frialdad. Adrián se había transferido al instituto en segundo año. Como era nuevo y la profesora temía que, al no conocer su nivel académico ni a sus compañeros, terminara aislado, lo sentó al lado de Martina. No solo porque Martina era la delegada de clase, sino también por su carácter afable, siempre sonriente y capaz de llevarse bien con todos. La primera impresión que Martina tuvo de Adrián fue frío. Extremadamente frío. La elegancia distante de una flor en la cima de una montaña, el gélido frescor del agua glaciar. Ante su amistosa presentación, él solo respondió con un seco asentimiento. Tras más de medio mes compartiendo asiento, apenas habían intercambiado palabras. A pesar de la actitud distante de Adrián, Martina recordaba las palabras de su profesora: la situación familiar de Adrián no es fácil, su carácter es frío y le cuesta relacionarse. Como delegada, haz lo posible por apoyarlo. Por eso, cada día le brindaba atención extra. Su preocupación se manifestaba así. 1. Preguntarle a Adrián si había terminado los deberes y ofrecerse a ayudarle. Hasta que, tras los exámenes de nivel, al ver que Adrián había sacado 10 puntos más que ella, dejó de preguntar y empezó a pedirle ayuda a él. 2. Llevar snacks extra para compartir. Aunque Adrián siempre los rechazaba, advirtiéndole que eran comida basura dañina para la salud, explicándole sus consecuencias. Hasta que, excepto por caramelos de frutas, Martina casi dejó de comer snacks. 3. Compartir libros o series interesantes. Hasta que Adrián cortó en seco la conversación con un: en mi casa no hay televisor. En realidad, sus gestos eran muchos. Pequeños, insignificantes, pero sinceros. Sin embargo, todos terminaban rechazados. La frialdad de Adrián le enseñó a Martina el verdadero significado de esa palabra. Pero esa sensación de besar el suelo que otro pisa no la hacía sentir incómoda. No creía que Adrián fuera difícil, simplemente frío. Al comprender su carácter, Martina no insistía. Sin embargo, ese día, quizás por el calor del verano derritiendo glaciares o la brisa acariciando flores en las alturas, ocurrió algo distinto. Aquella persona de mirada helada colocó un tupper frente a ella: te traje comida. Come. Como anticipando rechazo, Adrián añadió: lo lavé varias veces. Está limpio.
Martina observó el revuelto de tomate pálido y la carne con brócoli, preguntándose si eso era lo que servían en el comedor. Luego, incorporándose un poco, miró a Adrián. Era la primera vez que Adrián mostraba amabilidad hacia alguien, y sus orejas enrojecieron. Desde el ángulo de Martina, el contorno de sus orejas parecía teñido por la luz del atardecer, tornándose rosado. ¿Ya comiste tú?, preguntó Martina con una sonrisa. Adrián iba a mentir, pero su delegada, siempre llena de energía, ahora con una sonrisa débil, dijo, no, ¿verdad? Nadie ha vuelto todavía del comedor. Regresaste directamente después de comprar esto, ¿no? Descubierto, Adrián no quiso admitir que había vuelto rápido por ella. No tengo hambre. Martina parpadeó, yo tampoco. Gracias por la comida, Adrián. Adrián quiso decir de nada, pero su naturaleza le impidió hacerlo. Había traído comida porque recordaba cada gesto de Martina hacia él. Aunque los rechazaba de palabra, en su corazón llevaba un registro preciso de cada uno. No era ingrato, y al notar que Martina estaba mal ese día, no podía ignorarlo. Martina sacó unos palillos desechables que le había dado su compañero de atrás. No quería despreciar el gesto de Adrián ni perder la oportunidad de compartir con su frío pero cálido compañero. Moviendo los palillos, sonrió a pesar del dolor. Si no te importa, ¿compartimos? Adrián dudó. Si no comemos pronto, se enfriará, insistió Martina. Y la comida fría me duele el estómago. Si tú no comes, yo tampoco. Finalmente, Adrián se sentó. Con una cuchara, dividió la comida. Tú comes este lado, yo el otro. Vale, asintió Martina, conteniendo el dolor. Atardecer. Aula. 2 personas. Un tupper. La luz vespertina bañaba sus perfiles. La brisa jugueteaba con sus flequillos. Aunque el bullicio de estudiantes llegaba desde abajo, en su mesa reinaba un silencio solo roto por el sonido de masticar. En sus días de dolor, Martina apenas comía. Pero ese día, sin saber por qué, se terminó su mitad. Cuando Adrián tomó el tupper vacío para lavarlo, llevándose también su termo sin decir palabra, Martina se quedó mirando por la ventana. El cielo tenía el mismo color que ahora, tan hermoso que dejaba sin palabras. En la brisa que entraba por la ventana, en el termo lleno de agua caliente, en el descubrimiento de que tras esa fachada fría latía un corazón cálido y atento. Tan hermoso que le hizo palpitar el corazón. Martina siempre se consideró afortunada. Criada sin penurias, con padres amorosos y sanos, una familia armoniosa. Buena estudiante, sin dificultades académicas o laborales. Su único tropiezo fue en el amor. Iguala, iguala, iguala. En segundo año, se enamoró de su compañera de asiento. Una chica maravillosa. Sí, una chica. Adrián. Enamorarse de Adrián parecía lógico. Tras descubrir que tras su frialdad había una tigresa de papel, aquellos gestos rechazados revivieron como peces en agua. No solo redobló su atención, sino que sintió curiosidad. La curiosidad es el inicio de la atención. Algunos retroceden al conocer la respuesta, otros caen en el proceso. Martina fue de las segundas. Al principio, ni ella misma lo creía. ¿Cómo podía gustarle a alguien de su mismo sexo? En su entorno, todo eran parejas hombre-mujer. Las series, películas, incluso los escándalos que oía, siempre entre hombres y mujeres. Nada sobre sentimientos entre personas del mismo sexo. Los libros no enseñaban eso. La estudiante ejemplar enfrentó por primera vez un problema que los libros no resolvían. Nadie le dijo si estaba bien o mal, si podía o no gustarle una chica. Así que, el día que reconoció sus sentimientos, la ejemplar Martina fue por primera vez a un cibercafé. Era un atardecer. Tras cenar, salió excusándose con que iba con amigos. Se cambió el uniforme, soltó su coleta. De niña creía que llevar el pelo suelto la haría parecer adulta, pero su rostro juvenil, mirada inocente y ese aura adolescente que el dinero no puede comprar delataban su edad. Afortunadamente, el ciber cerca de su instituto era frecuentado por menores. El recepcionista, curioso al ver a una chica tan joven, no le pidió identificación, solo le preguntó cuántas horas quería. Varios compañeros la reconocieron, sorprendidos de ver a la empollona allí, pero demasiado ocupados en sus juegos para saludar. Martina pasó con expresión serena, aunque por dentro estaba nerviosa. Sabía que esto podría llegar a oídos de profesores o padres. Pero no tenía opción, sin móvil ni computadora en casa, solo allí pod. Los padres de Laura se enteraron por su profesora de que había ido a un cibercafé.
Cuando le preguntaron la razón, ella dijo que fue a buscar información. Al día siguiente, su familia instaló una computadora en casa. Cuando estaba en la universidad, su familia descubrió que le gustaban las mujeres. Aunque al principio hubo sorpresa y negación, al final lo aceptaron y consintieron que estuviera con la persona que amaba. Ella tuvo suerte. Pero ella y Adriana no. Capítulo 3 Después de dudar toda la noche, Martina aún no logró confesarle a Adriana que había renacido. Primero, porque ella misma no lo había asimilado por completo. Segundo, por temor a asustar a Adriana y hacer que se preocupara por ella. El horario de trabajo en la escuela comenzaba 2 horas antes que en el bufete de abogados. Al día siguiente, Martina se levantó antes que Adriana, como de costumbre. Después de asearse, se maquilló ligeramente y preparó el desayuno para Adriana. Antes de salir, mantuvo su rutina, regresó al dormitorio, se inclinó y le pellizcó suavemente la mejilla a Adriana, llamándola en voz baja para que se levantara. Adriana era de esas personas que les cuesta madrugar. Cuando Martina lo descubrió, le pareció adorable, ya que desde que la conoció, Adriana siempre le había dado una imagen de frialdad, disciplina y una increíble capacidad de acción. Jamás imaginó que la abogada eficiente y metódica sería tan perezosa al despertar. Al principio, cuando vivían juntas, Martina escuchaba el despertador de Adriana sonar al menos 5 veces cada mañana, y eso era solo antes de que ella saliera de casa. Más tarde, preocupada de que tantas alarmas intermitentes pudieran afectar los nervios de Adriana, Martina se convirtió en su despertador humano. Sacar a Adriana de la cama se volvió parte esencial de su rutina matutina. Observando a Adriana, cuyas pestañas temblaban pero aún no lograba abrir los ojos, Martina acarició su mejilla suavemente con el dorso de la mano. «Cariño, si no te levantas ahora, llegaré tarde». Adriana movió los ojos, y sin siquiera abrirlos por completo, extendió los brazos. Martina se inclinó, y Adriana, entreabriendo los ojos, rodeó su cuello con las manos, permitiendo que Martina la ayudara a incorporarse. Con la cabeza apoyada en el hombro de Martina, Adriana murmuró: «Ya me levanté, ve rápido y ten cuidado en el camino». El corazón de Martina se enterneció. Quiso besarla, pero recordó que llevaba labial. Pensando que Adriana se lavaría la cara más tarde, le dio un beso en los labios y le recordó: «Desayuna antes de maquillarte, o la comida se enfriará». Respondió Adriana, aún adormilada. Martina deslizó su mano hasta su cintura y le hizo cosquillas en un punto conocido. Adriana reaccionó al instante, empujándola: «Lo sé. Ve a trabajar ya». Al bajarse del auto, Martina se encontró con una compañera de la oficina. Intercambiaron sonrisas y saludos, caminando juntas hacia el edificio de clases. En el camino, varios estudiantes la saludaron. La profesora comentó: «Los estudiantes te adoran, Martina. Cuando camino sola, ni me miran». Ante lo que podía ser un halago o una indirecta, Martina sonrió. «Quizás es porque soy nueva y no tengo suficiente autoridad. Usted lleva años enseñando, incluso cuando yo era estudiante. Ellos la respetan demasiado para mirarla directamente». La profesora observó a Martina, joven, hermosa, inteligente, de carácter afable. No solo los estudiantes la querían, sino también los profesores. Suspiró: «Ojalá hubiera sido mi alumna». El viejo Luis tuvo mucha suerte. Desde que Martina comenzó a enseñar en el Instituto M, muchos profesores habían expresado lo mismo, envidiando al antiguo profesor de Martina, don Luis. No solo tuvo un estudiante excepcional como ella, sino que varios de sus alumnos habían triunfado. Incluso una excompañera cercana a Martina ahora trabajaba en el mejor bufete de abogados de la ciudad, ayudando a resolver casos legales. En la oficina, Martina se ocupó del trabajo pendiente. Varios estudiantes se acercaron a hacerle preguntas. Su cercanía y amabilidad hacían que los alumnos disfrutaran interactuar con ella, compartiendo snacks o discutiendo series y películas. Martina nunca los regañaba por distraerse, sino que convertía sus conversaciones en ejercicios de inglés, lo que los motivaba a aprender. En su tercera clase de inglés, Martina observó a los estudiantes desde el podio. Su mirada recorrió el aula hasta detenerse en la primera fila junto a la ventana. Casualmente, era el mismo salón donde ella y Adriana habían estado en segundo año. La luz del sol iluminaba a 2 chicas de coletas, haciéndola recordar su juventud. Si había algo cierto, era que Adriana no había sido afortunada en la vida. Pero Adriana siempre decía que conocer a Martina era su mayor suerte. Por eso, Martina solo podía concluir que ambas habían tenido mala suerte. En su época escolar, don Luis solo le había dicho que Adriana venía de una familia humilde, sin dar detalles.
Martina intentó indagar, pero el profesor protegió la privacidad de Adriana, limitándose a sugerirle que la ayudara cuando pudiera. Fue a través de Adriana misma que Martina descubrió más. Después de compartir esa primera comida, su relación avanzó. Aunque Adriana seguía siendo fría, pequeños gestos revelaban un cambio, aceptaba los snacks que Martina le ofrecía, escuchaba cuando hablaba de series e incluso iniciaba conversaciones sobre ejercicios difíciles. Y luego estaba ese día en educación física. Adriana, quien siempre estaba sola, se sentó en silencio junto a Martina durante el descanso. Al ver a Martina riendo con otros bajo la sombra de un árbol, Adriana se levantó sin decir nada. Cerca del campo deportivo, una tiendita vendía golosinas. Adriana gastó €1 en un helado de limón congelado, recordando que a Martina le gustaba lo ácido. Pero al acercarse, vio que Martina ya estaba disfrutando un helado caro que alguien más le había comprado. El contraste entre su modesto helado y el lujoso postre de Martina la hizo sentir ridícula. Apretó el suyo con fuerza, sin atreverse a ofrecerlo. Cuando Martina le preguntó si quería probar su helado, Adriana negó con la cabeza. «¿Ya compraste uno?», notó Martina, viendo el helado en su mano. Adriana murmuró, casi para sí misma, «era para ti». El ruido del patio ahogó sus palabras, pero Martina extendió la mano. «¿Finalmente me invitas algo, señora abogada?». Adriana se sorprendió al ver que Martina había devuelto el helado caro. Sin entender por qué, sintió que sus labios se curvaban levemente. Bajo la sombra del árbol, las dos jóvenes compartieron el helado partido en dos. Incluso cuando Martina hablaba con otros, Adriana ya no se sintió sola. Porque estaban compartiendo algo, uniendo sus 5 céntimos para formar €1 completo. Y luego estaban esos momentos en clase, cuando Martina descansaba con los ojos cerrados y, de repente, la luz naranja del sol se volvía oscura. Al abrir los ojos, veía a Adriana sosteniendo un libro para darle sombra. Como Martina estaba de espaldas, Adriana no notaba que la observaba. Martina notó el delgado brazo que sostenía el libro moviéndose ligeramente en el aire, una clara señal de que no tenía mucha fuerza pero aún así se esforzaba. Una sonrisa se dibujó discretamente en los labios de Martina, cerró lentamente los ojos y giró la cabeza sin hacer ruido, hundiendo su rostro en el hueco de su brazo. Así evitó el sol. Y también permitió que cierta sombrilla pudiera descansar un poco. O quizás. Cuando el delegado de clase le dijo que después de la escuela irían al cibercafé, Laura sorprendentemente le preguntó, «¿Qué vas a hacer allí?». Si alguien más se lo hubiera preguntado, Martina lo habría tomado como simple curiosidad. Pero con Laura era diferente. ¿Acaso Laura, esa persona fría y distante, sentiría curiosidad por alguien? Incluso si la tuviera, seguramente la reprimiría, sin actuar, sin preguntar, sin involucrarse con los demás. Pero esta vez Laura le había preguntado directamente, y Martina no pudo evitar pensar, quizás con algo de egoísmo, Laura se preocupaba por ella. Aunque lo pensó, no le dijo la verdad. En su lugar, repitió la misma excusa que daba a profesores y padres, ir a buscar información. Laura no insistió, pero añadió, «La próxima vez, llévame contigo». ¿Para qué? Los cibercafés están llenos de estudiantes que pierden el tiempo. No es seguro. Ya había escuchado que varios chicos problemáticos, al ver a Martina, habían empezado a preguntar por ella en la escuela. Si volvía al cibercafé, era probable que la acosaran. Martina estaba segura de que Laura se preocupaba por ella. Sintió un cálido hormigueo en el pecho, pero apoyó las manos en el borde del escritorio, extendiendo los codos más allá, invadiendo el espacio de Laura como si irrumpiera sin permiso en su mundo. Laura observó los codos de Martina cruzando el límite invisible entre sus pupitres, y algo en su interior se estremeció sin razón. Martina, inclinando la cabeza, le preguntó con una sonrisa juguetona, «¿Contigo estaré segura?». Laura respondió fríamente, «No les tengo miedo. Si es necesario, pelearé con ellos». Martina se quedó paralizada por un instante, retirando lentamente los codos. Se enderezó, mirando los labios de Laura, apretados en una línea recta, conteniendo la sonrisa que le provocaba saber que Laura se preocupaba por ella, y preguntó atónita, «¿Estarías dispuesta a pelear por mí?». «Laura». En ese momento, Laura no dijo nada, y Martina no insistió. Pero después de ese día, Martina sintió claramente que la distancia entre ellas se había acortado. Y así, poco a poco, fue conociendo más sobre la familia de Laura, cosas que el viejo profesor no le había querido contar. Capítulo 4 Martina decía que era afortunada, pero después de conocer la situación de Laura, deseó transferirle toda esa suerte.
Era el deseo más puro que una Martina de 17 años podía tener ante un mundo cruel y un destino absurdo. Iguala, iguala, iguala. Laura era una niña dejada atrás, por decirlo de una manera amable. Su padre, no podía llamarlo su padre. Ese hombre, antes de perder su trabajo, había sido un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. Al menos no maltrataba a Laura ni a su madre, les compraba lo que necesitaban y visitaba a su propia madre con frecuencia. Pero después de que lo despidieran, su orgullo pareció haber sido pisoteado por incontables personas. Se sintió humillado. Dejó de buscar trabajo y se sumergió en el alcohol, día tras día. Llegaba borracho, tiraba platos y gritaba sobre lo grandioso que era y por qué lo habían despedido. Al principio, la familia pensó que era algo pasajero, que pronto buscaría trabajo. Pero los días pasaron, y el hombre se hundió más en la bebida, como si el alcohol le hubiera nublado la mente. O quizás no era el alcohol, sino su verdadera naturaleza saliendo a la luz. Empezó a golpear. Golpeaba a Laura y a su madre. Martina no sabía el nombre de la madre de Laura, e incluso pensaba en llamarla a esa mujer. Pero al recordar el abuso que había sufrido, sentía que no debía hacerlo. Aunque, al pensar en cómo había abandonado a Laura para irse con otro hombre, Martina creía que el término encajaba. Eso era lo que ella pensaba. Le dolía a Laura, por eso se refería a sus padres como ese hombre y esa mujer. Pero en los labios de Laura, seguían siendo mi papá y mi mamá. Cuando le contó su historia a Martina, su mirada era serena, su rostro impasible. Como si estuviera hablando de alguien más. En ese momento, Martina estaba tan impactada por la historia que no notó la expresión de Laura. Fue días después cuando cayó en la cuenta. Laura no hablaba de otra persona, simplemente se había insensibilizado ante su propia vida. Cuando su madre se fue, su padre bebió aún más. Pasaba días fuera de casa, y nadie se ocupaba de Laura. Solo una vecina se preocupaba por su bienestar, invitándola a comer cada día. Así pasó el tiempo, hasta que su abuela la recogió y vivieron juntas. Antes de contarle esta historia a Martina, Laura faltó a clase 3 días. Era la primera vez que lo hacía desde que llegó a la escuela. Martina estaba intrigada. Así que cuando Laura regresó, se lo preguntó. Era el recreo, y ambas estaban junto a la ventana del pasillo. Una brisa de verano, proveniente de ninguna dirección en particular, agitó sus cabellos. Y junto al viento, llegó a los oídos de Martina el susurro de Laura: mi abuela falleció. Ese día, Martina abrazó a Laura por primera vez. Aunque Laura parecía fría, como si nada hubiera pasado, Martina sabía que por dentro estaba destrozada. Era como un jarrón de cristal lleno de grietas, a punto de romperse. Martina le acarició la espalda, murmurando palabras de consuelo. El recreo era largo, y cada compañero que pasaba las miraba extrañado, pero a ninguna de las dos le importó. Cuando Martina terminó de hablar, Laura, con voz ahogada, comenzó a contarle su vida. Hablar de tu dolor con alguien más es un riesgo. Nunca sabes si lo que compartes será divulgado, si lo tomarán como un chiste o si lo olvidarán al instante. Nadie puede entender realmente tu dolor. A nadie le importa lo que hayas vivido. No puedes esperar compasión. Pero ese día, el hombro de Martina fue cálido para Laura. Como una montaña gigante, dándole refugio. Eso hizo que Laura diera el primer paso para abrir la puerta de su corazón, atreviéndose por primera vez a compartir lo que llevaba dentro. Dijo que entendía a su madre. Nadie podía soportar el abuso, así que no la culpaba por irse. Dijo que entendía a su padre. Perder el trabajo podía hundir a cualquiera. Pero no entendía por qué, solo porque él dijo no quiero a la niña, su madre la abandonó sin siquiera preguntarle. No entendía por qué seguía hundido, por qué recurría a la violencia, por qué su verdadera naturaleza era tan repulsiva. Ni siquiera entendía por qué había causado una escena en el funeral de su abuela. Martina escuchó en silencio. No sabía qué decir. Lo que Laura había vivido era algo que solo había leído en libros. Solo pudo repetir: estaré. El viento de la tarde era cálido, el cielo de color naranja, y los árboles al borde del camino no dejaban de ser un paisaje bajo su contraste. Por supuesto, para Laura, la persona a su lado era un paisaje que no podía perderse en toda su vida. Hoy, Laura hacía palpitar el corazón de Martina, aunque todos los días Laura lograba conmoverla de maneras distintas. El resultado de esa emoción fue que, después de bañarse y acostarse, Martina, mirando a Laura mientras hojeaba un clásico extranjero, parpadeó y preguntó: ¿estás cansada hoy? Laura lo entendió al instante, pero quiso bromear con Martina. Sin levantar la vista,
respondió, sí. Ah, ¿no solo tuviste clases por la mañana? Deberías haberte recuperado por la tarde. Tuve que corregir tareas, exámenes y asistir a reuniones. Pues yo hoy tuve 3 juicios, y ni siquiera estoy cansada. Martina se acercó. Compañera Laura, ¿podrías sacar la misma energía que usaste para el examen de admisión universitaria? ¿Podrías prepararte para mí? ¿Acaso tienes problemas escritos en ti? ¿No lo sabrás hasta que intentes resolverlos? Pero ya me gradué hace años, ahora trabajo. No quiero resolver problemas. Martina resopló suavemente. Para lidiar con Laura, tenía sus métodos. Después de pensarlo un momento, dijo. Entonces, profesora Laura, tengo algunas preguntas que no entiendo y necesito que me las expliques. Dime. Martina tomó la mano de Laura y la colocó en cierto lugar. Profesora, ¿por qué está húmedo aquí? Laura, sin inmutarse, respondió, soy profesora de inglés. Preguntas sobre asterisco millas asterisco deberías hacérselas a la profesora de biología. Martina guió la mano de Laura para que se moviera, sin dejar de responder, ¿en serio? ¿Estás segura de que debo preguntarle a la profesora de biología? ¿De esta manera? Jadeando levemente, Martina murmuró, profesora, ¿por qué no dices nada? ¿Qué más podía decir? Al escuchar las palabras de Martina, cualquier intención de bromear había desaparecido de su mente. Entonces, Martina soltó la mano de Laura y dijo, bueno, molesto a la profesora mientras lee, pero al menos la estudiante le ha humedecido la mano, así le será más fácil pasar las páginas. Laura no pudo seguir sentada. Arrojó el libro a un lado, se inclinó sobre Martina, besó sus labios y susurró, qué considerada eres, compañera Martina. Mientras tanto, Martina deslizó su mano hacia otro lugar, sus frías facciones adoptando un aire seductor. Profesora, ¿por qué tú también estás húmeda? En el pasado, Laura jamás habría imaginado que Martina pudiera ser tan provocativa en la cama. Para ella, Martina era racional. Tan racional que incluso en la intimidad era rígida, incapaz de moverse con naturalidad. Bueno, tal vez era un estereotipo. Todo se remontaba a su primer beso. Mientras el corazón de Laura latía acelerado, imaginando su vida juntas y un futuro lleno de felicidad, Martina, con total serenidad, le dijo, por ahora, debemos concentrarnos en los estudios. Una frase que apagó el corazón inquieto de Laura. ¿Cómo podía decir eso después de un beso? Antes, no entendía el romance. Ahora, entendía muy bien cómo desvestirla. Asterisco asterisco capítulo 5 asterisco asterisco. El tercer día de su renacimiento, Laura aún no podía contarle a Martina su experiencia. Después de reflexionar estos 2 días, decidió no hacerlo. Esperaría hasta el 7º día para ver qué ocurría. Quizás podría evitar ese accidente. Y si lo lograba, no sería solo por salvarse a sí misma. ¿Había alguna manera de evitar que todos los que cruzaban la calle ese día sufrieran? Laura necesitaba encontrar una solución. Mientras conducía hacia la universidad, vio a muchos padres llevando a sus hijos a la escuela. Al ver a un hombre en motocicleta con su hijo, no pudo evitar pensar en cómo Martina, a quien siempre consideró extremadamente racional y capaz de mantener la calma en cualquier situación, había llevado a su propio padre a los tribunales. No sabía los detalles. En ese entonces, ella y Martina estaban separadas. Solo supo por el viejo José que Martina había demandado a su padre, y tiempo después, el hombre fue sentenciado a 3 años de prisión. Cuando lo supo, Laura se preguntó, ¿habría estudiado derecho por eso? Pero fuera cual fuera la razón, Laura se alegró. Por Martina, por su liberación. Por ambas, por la emoción de sus 17 años y el amor que nunca comenzó. El amor no sigue la lógica. Puede aparecer en cualquier momento. Incluso cuando la persona que te hace palpitar no está cerca, puede surgir en sueños, en las calles, en los libros, incluso en borradores. El día que Laura se dio cuenta de que le gustaba Martina fue un día común. O tal vez no tanto, porque ese día se fue la luz durante la clase nocturna, y los estudiantes pudieron irse temprano. Antes de partir, en el aula oscura, la luz de la luna entraba por la ventana, y las sombras de los árboles parecían monstruos danzantes en la noche. Ella y Martina estaban sentadas cerca de la ventana, bañadas por esa luz plateada. A diferencia del bullicio de los demás, ambas permanecieron tranquilas. No gritaron ni celebraron el apagón. Solo sus corazones latían con fuerza en medio del caos. Porque, en el segundo en que se apagaron las luces, ambas extendieron la mano y se agarraron. Ese contacto repentino llenó el corazón de Laura de emoción.
Aunque soltaron sus manos rápidamente, la palma sudorosa de Laura sintió el calor de Martina por mucho tiempo. Cuando el profesor anunció que los estudiantes externos podían irse, Laura recogió sus cosas y salió rápidamente, sin atreverse a mirar a Martina. Aunque el aula estaba oscura y nadie lo habría notado. Quizás confundió la emoción con culpa, o tal vez Martina bajo la luna era tan pura que no se atrevía a verla. En el camino a casa en bicicleta, su mente estaba revuelta, pensando en Martina cada pocos segundos. Cuando llegó y sacó sus libros para hacer tareas, se dio cuenta de que había tomado el libro de Martina por error. Al abrirlo y ver sus notas limpias y ordenadas, su corazón se calmó, aunque seguía latiendo fuerte. Cuando comenzó a trabajar, se percató de que el borrador estaba lleno del nombre de Martina. A diferencia de la firma pulcra en la portada del libro de Martina, los garabatos de Laura eran caóticos, un desahogo imposible de ocultar. Después de enamorarse, Laura se volvió increíblemente vanidosa. Si Martina la miraba en clase, creía que era porque le prestaba atención. Pero antes de que pudiera alegrarse, recordaba que Martina quizás no sentía lo mismo, que no le gustaban las mujeres, y su ánimo caía. Sus emociones cambiaban más rápido que un trueno en cielo despejado. Laura creía haber ocultado bien sus sentimientos, pero Martina se dio cuenta. Habiendo crecido en un ambiente difícil, Martina era excepcionalmente perceptiva. Aunque notó que algo pasaba con Laura, no supo el motivo. Una tarde en la biblioteca, Laura estaba frente a un estante, leyendo un clásico extranjero con auriculares puestos. La luz de la tarde caía sobre ella. La tristeza llegó hasta la punta de la nariz, pero antes de que las lágrimas pudieran formarse, fue interrumpida por el repentino agarre de su muñeca. ¡Ay, no me refería a eso! ¿Cómo pudiste malinterpretarme? Ella miró con desconcierto a Laura, quien se apresuraba a explicarse, y bajó sus frías cejas. No he malinterpretado nada. Desde la última vez que le contó a Laura sobre su familia, ésta había estado así, a veces distante, a veces indiferente. Tal vez era mejor así. Al menos le hacía más fácil aceptar que algunas cosas no debían compartirse con cualquiera, y que se había equivocado al juzgar a la persona equivocada. Pero Laura no lo permitía. Un momento era fría y distante, y al siguiente, excesivamente cariñosa. Como hielo y fuego, imposible de descifrar. Quería preguntarle, ¿qué pretendes? ¿Que la odiaba, pero se ablandaba por su situación familiar? ¿O era por el viejo Javier? Había escuchado al viejo Javier decirle a Laura que la cuidara. Entonces todo encajaba, Laura la odiaba, pero por las palabras del profesor, se veía obligada a tratarla bien. Como antes. ¿Acaso todo ese cariño pasado había sido fingido? Pero lo había fingido también. También que alguien como ella, que había pasado tanto tiempo sin sentir calor humano, había caído profundamente en esa ilusión. Laura debería dedicarse a actuar. Solo necesitaba practicar un poco más para ocultar su disgusto hacia ella. Si lo lograba, sin duda ganaría un premio en su debut. Laura no tenía idea de lo que Isabella pensaba. En ese momento, solo podía repetir. Me malinterpretaste. Isabella la miró. Al ver sus ojos enrojecidos, el tono de Laura se suavizó de repente. Susurró. Lo siento. No debería haber bromeado y hacer que lloraras. Lo que siguió fue un contraste extraño. En su oído derecho, la voz monótona de un robot femenino, cada palabra rígida y carente de romanticismo. En el izquierdo, Isabella preguntándole fríamente por qué, con un tono teñido de llanto y una actitud pretendidamente indiferente. 3 palabras simples, pero cada sílaba fluía como en un pentagrama, cada una haciendo vibrar las cuerdas del corazón de Laura. El enamoramiento no sigue reglas y es inevitable. En ese instante inesperado, Laura, que había ocultado sus sentimientos, soltó la muñeca de Isabella. Había desarrollado emociones extrañas hacia Isabella, y eso la volvía extraña. Tal vez, si lo confesaba, Isabella la vería como una persona rara. Que Isabella huyera estaba bien. Preferible un malentendido que su desprecio. Ante su silencio, Isabella giró para marcharse. Eso era lo que Laura esperaba. Isabella se iría, pediría al viejo Javier cambiar de asiento, y cuando ya no estuviera a su lado, quizás su corazón dejaría de sentirse tan extraño. Pero un corazón extraño no obedece a la razón. En el momento en que Isabella giró, lo único que Laura pensó fue, estás perdida. Vas a perder a Isabella. No quería perderla. Así que, las palabras escaparon de sus labios. Porque me gustas. Asterisco asterisco capítulo 6 asterisco asterisco. Las palabras me gustas no solo dejaron atónita a Isabella, sino también a Laura.
Inmediatamente después de decirlas, pensó, estás acabada. Isabella te va a encontrar rara. No quería perder a Isabella, pero tampoco que pensara que era extraña. Así que, con una sonrisa suave, se apresuró a explicar. Eso también era una broma, ¿verdad que lo notaste? Laura estaba muerta de miedo. Si pudiera cambiar su nombre, quizás se llamaría Laura Cobardica. Lo que Isabella dijo ese día, Laura no lo recordaba. Solo recordaba que Isabella no huyó. Y que, siguiendo su sugerencia, se puso el otro auricular y se quedó junto a ella frente a los estantes, leyendo. Desde entonces, la biblioteca se convirtió en su lugar de citas favorito. Broma o no, las palabras me gustas, una vez pronunciadas, dejan una marca en el corazón. Imborrable. Inolvidable. Y en cada mirada casual, en cada roce accidental, resurge. Como plantar una semilla sin nombre. Cada contacto con Laura era regarla, darle luz. Isabella nunca pensó en arrancarla. Porque, ¿cómo podía haber nueva vida en su mundo casi marchito? ¡Qué extraño! La segunda vez que Laura le confesó sus sentimientos a Isabella fue en su cumpleaños número 18. Con el permiso de sus padres, invitó a algunos amigos cercanos a cenar y luego a un karaoke. Mientras algunos cantaban, el resto jugaba verdad o reto. La primera vez que Laura perdió, eligió verdad. Cuando le preguntaron si le gustaba a alguien, dijo que sí. Al responder, miró disimuladamente a Isabella, esperando no ser vista. Pero al volverse, sus miradas se encontraron. Como si Isabella hubiera estado observándola todo el tiempo, igual de curiosa por la respuesta. La segunda vez que perdió, temiendo que le preguntaran quién era, eligió reto. El desafío fue declararse a alguien del grupo, como práctica. Todos corearon emocionados, excepto Isabella, que siguió bebiendo su cerveza de piña en silencio. Laura siguió su corazón y eligió a Isabella. A diferencia de los demás, no lo dijo con risas. Bajo las luces multicolores de la cabina, habló con seriedad. Isabella, me gustas. Nadie, excepto Laura, lo tomó como una verdadera declaración. Quizás Isabella tampoco, pensando que solo era parte del castigo. Camino a casa, Laura, tras dudarlo mucho, decidió explicarse. Poco después del reto, Isabella dijo que iría al baño. Apenas salió, un chico la siguió. Laura, ocupada cantando, no se dio cuenta hasta que notó su ausencia. Al salir a buscarla, escuchó en un pasillo al chico declarándose. Isabella, la verdad es que me gustas. ¿Qué tal si lo intentamos? Laura también dijo que le gustó. Si voy a considerar a alguien, sería a ella primero. Vamos. La capitana perdió un reto, obvio no era en serio. Además, ¿cómo podrían estar juntas dos chicas? ¿Y cómo sé que tú no perdiste un reto y solo te burlas de mí? La voz de Isabella, clara en el bullicioso pasillo, llegó nítida a Laura. ¿Y qué importa que sean dos chicas? ¿Acaso hay una ley que lo prohíba? Eran cerca de las 8, ya oscurecía. Iban en la última fila del autobús. La ciudad, gris y sin color de día, de noche se transformaba en un niño de 7 u 8 años, adornándose con todo lo brillante. Las luces de neón eran el esplendor exclusivo de la noche. El autobús pasaba bajo una lámpara tras otra. Como casi no había pasajeros, las puertas se abrían y cerraban rápidamente, como si quisieran llevarlas lejos de allí. No tenías que acompañarme, dijo Isabella. Tengo algo que decirte. Isabella no respondió, pero sus manos sobre las piernas se cerraron levemente. Sentada junto a la ventana, la luz jugaba en su rostro, haciéndolo misterioso. No se atrevía a mirar a Laura directamente, solo a través del reflejo en el cristal. Vio que Laura, al no obtener una respuesta, también miró el reflejo. Isabella bajó la cabeza y no notó la breve rigidez que cruzó el rostro de Adrián cuando se apoyó en él. Tampoco vio cómo sus fríos ojos se curvaban y su boca esbozaba una sonrisa cuando ella le hacía ojitos. Es mi cumpleaños, por favor, cumple este deseo para mí, seguía coqueteando. Lo que más desarmaba a Adrián era cuando Isabella actuaba como un gatito mimoso. Cada vez que lo hacía, encontraba su punto débil. Adrián apartó la mirada de la ventana y dijo, Isabella. Ella se incorporó al instante, presente. Al encontrarse con sus ojos, Adrián habló con calma. Si te odiara, no te permitiría tocarme. Si te odiara, no habría venido hoy solo para desearte feliz cumpleaños en persona. Si te odiara, no seguiría a tu lado, hombro con hombro, después de que dijeras que lo de gustarme era una broma.
El autobús salió del túnel y las luces de la noche volvieron a iluminar sus rostros. La última fila estaba tan oscura que esas luces parecían un sueño surrealista. Incluso las últimas palabras de Adrián eran lo que Isabella había anhelado escuchar durante todo este tiempo. Adrián dijo, así que no te odio. Incluso me gustas, ¿lo sabías? Isabella se llevó una mano al pecho. Los frenéticos latidos de su corazón le confirmaron que no era un sueño. A Adrián le gustaba. No era su imaginación. Isabella sonrió como una tonta durante todo el trayecto. Al bajar del autobús, aún se sentía reacia a separarse. Adrián vivía en el casco antiguo. La verdad, no quería que Isabella la acompañara por miedo a que supiera dónde vivía. Una inexplicable vergüenza brotó en su interior. Pero al ver la sonrisa permanente en el rostro de Isabella, Adrián se preguntó por qué se sentía así. Isabella ya conocía su situación familiar, y no era el tipo de persona que menospreciara a otros. Llegando a la parada del autobús de regreso, Adrián dijo, llámame en cuanto llegues a casa. Antes no tenía móvil, pero tras la muerte de su abuela, comenzó a usar el de ella. Le había dado el número a Isabella. Isabella asintió, claro. Lo haré. Un silencio incómodo cayó entre ellas. Tras confesar sus sentimientos, Isabella de pronto se sintió tímida. Al ver el autobús acercarse, sabiendo que debía irse, aclaró su garganta y preguntó, ¿entonces, nos vemos mañana? Adrián asintió, nos vemos mañana. La brisa del verano era cálida. Pero para Adrián, lo más cálido fueron los labios de Isabella rozando rápidamente su mejilla. Un beso apresurado, inocente. Adrián parpadeó, sorprendida, y al encontrarse con los ojos avergonzados de Isabella, se tocó el lugar donde la había besado. Ignorando los frenéticos latidos de su corazón, dijo seriamente, por ahora, debemos enfocarnos en los estudios. Isabella subió al autobús sin poder contener su sonrisa. Desde su asiento, abrió la ventana y saludó a Adrián con la mano. Al despedirse, justo cuando el autobús arrancó, dijo, para mí, tú y los estudios son igual de importantes, los tomaré en serio a ambos. Vio cómo Adrián se quedaba paralizada un instante antes de asentir con firmeza. Mientras el autobús se alejaba, Isabella siguió mirando a Adrián desde la ventanilla trasera. Aquel había sido el día más feliz de sus 18 años. Porque al día siguiente, Adrián pidió al profesor cambiar de asiento. No solo eso. Cuando Isabella le preguntó por qué, se levantó y se fue. A partir de entonces, mantuvo las distancias. Isabella pensó que era por lo de enfocarse en los estudios. Pero era demasiado. Ni siquiera la miraba o le hablaba. Tras una semana de este trato frío, Isabella no pudo más. Atrapó a Adrián en las escaleras cuando iba a por agua. ¿Por qué?, preguntó. Por los estudios, respondió Adrián. Entiendo lo de los estudios, pero ¿una palabra más afectaría eso? ¿Por qué me evitas? Me miras como si fuera veneno. Adrián guardó silencio hasta que sonó el timbre. Mejor cortemos por ahora. Hablamos en la universidad. Desde entonces, no volvieron a cruzarse palabra. Isabella, sintiéndose engañada por el repentino cambio de Adrián, también dejó de buscarla. El enojo se acumulaba en su pecho. ¿Qué significaba cortar? ¿Hablar en la universidad? Ni siquiera estaban juntas. ¿Qué había que cortar? Solo era Adrián jugando con ella. Como esa noche de su cumpleaños, cuando llamó al número que le dejó, pero nadie contestó. Al día siguiente, al entrar al aula, vio que su compañera de al lado había cambiado. Y así se quedó hasta graduarse. El caprichoso enamoramiento de Isabella murió a los 18. Y esa relación rota nunca se reparó en la universidad. Como monitora, Isabella vio las opciones universitarias de todos. Al ver las de Adrián, por terquedad juvenil, eligió una universidad lejos de la suya. Una fue al sur, la otra al norte. Sin contacto alguno. Capítulo 7 De camino a casa, Isabella compró un mousse de chocolate y un flan nuevo para Adrián. Parece que le encanta este pastel, comentó la empleada de la tienda, ya familiarizada con ella. Isabella sonrió, es mi esposa quien lo adora. La empleada le entregó la bolsa, los dulces mejoran el ánimo. Después de la tormenta siempre sale el sol. Agradecida, Isabella salió. Pasando por el cruce del accidente, observó a los jardineros reparando el área cercada. Se le ocurrió una idea. Si ese día hubiera provocado un accidente para bloquear el paso, ¿habría menos víctimas? En casa, Adrián aún no llegaba.
Isabella dejó los postres en la mesa, se cambió y fue a la cocina. Antes esperaba a Adrián para cocinar juntas. Pero ahora tomaba la iniciativa. Aunque sus platos no eran exquisitos, al menos eran comestibles. Adrián se alegraría al ver la cena lista. Mientras intentaba atarse el delantal, unas manos aparecieron detrás de ella. Adrián, impecable en su traje gris, le ajustó los lazos. ¿Ya llegaste? No te escuché, dijo Isabella sorprendida. Adrián sonrió, estabas muy concentrada. Observó los ingredientes y apartó un mechón del rostro de Isabella. ¿Hoy también demostrarás tus habilidades culinarias? Claro. ¿No te gustó lo de ayer? La profesora Isabella cocina delicioso. La sonrisa de Isabella se amplió. Adrián la abrazó por la cintura, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Cansada? ¿Quieres descansar? Te aviso cuando la cena esté lista. Cansada, admitió Adrián. Pero eres mi batería. Abrazarte me recarga. Isabella se derretía con estas muestras de afecto de Adrián, tan seria en público pero tan dulce en privado. Después de cenar, salieron a caminar. Al toparse con una pareja discutiendo, Isabella miró a Adrián. Ellas también habían tenido desac. Después de graduarse de la preparatoria, Laura no volvió a ver a Isabella. Incluso después de terminar la universidad, cuando sus compañeros de la preparatoria organizaron una reunión, ella asistió con la esperanza de ver a Isabella, pero ésta no apareció. Fue ese día cuando Laura escuchó de boca del viejo José que Isabella había llevado a aquel hombre a los tribunales. No sabía qué había sucedido, solo quería saber cómo estaba Isabella. Un tiempo después, al enterarse de que el hombre había sido encarcelado, esa noche, después de dudarlo mucho, marcó el número que había memorizado hacía tanto tiempo. Era el número de la abuela de Isabella. El mismo que no pudo contactar la noche de su cumpleaños 18. No sabía si después de tantos años el número seguía activo, si lograría comunicarse. Solo quería llamar a Isabella, preguntarle si estaba bien. Claro que esa noche Laura había bebido un poco, y fue el alcohol lo que le dio el valor para hacer la llamada. De otra forma, ¿cómo podría haber marcado ese número que durante 5 años había tecleado innumerables veces, solo para borrarlo después? Era cobarde, temerosa. No es que no hubiera pensado en llamar a Isabella, pero no se atrevía. No se atrevía a preguntarle qué había pasado con eso de hablaremos en la universidad, ni por qué Isabella nunca la había buscado. Aunque, cuando otros le preguntaban a qué universidad iría, ella respondía en voz alta, precisamente para que Isabella, si pasaba por ahí, pudiera escucharlo. Aunque Isabella sabía cuál era su número de teléfono. Aunque le había dado todas las formas para que Isabella la buscara, no lo hizo. Aquella que le dijo hablaremos en la universidad nunca apareció. Nunca. Isabella la había engañado de nuevo. Durante los 5 años que estuvieron separadas, Laura pensó todos los días en que Isabella iría a buscarla a la universidad. Soñó incontables veces que, en un momento inesperado, en un lugar cualquiera, al levantar la vista, allí estaría Isabella. Pero solo fueron imaginaciones. Cuando la llamada se conectó y escuchó ese frío hola, al otro lado, Laura, sin remedio, colgó. Resulta que el número aún funcionaba. Después de colgar, Laura no volvió a llamar, y Isabella tampoco devolvió la llamada. Pero a la mañana siguiente, cuando Laura salió de su apartamento camino a la universidad, al mirar hacia arriba no vio el cielo, sino a Isabella. Más tarde, Laura supo que aquel día, cuando la besó, el hombre las había visto. Amenazó con llevar el asunto a la escuela. Aunque un beso no era gran cosa, la locura y la irracionalidad del hombre habrían manchado la reputación de Laura sin duda alguna. Como cuando, al ver una llamada entrante, el hombre destrozó el teléfono de la abuela. Se había vuelto irremediable, como un perro rabioso que muerde a cualquiera. Isabella no podía permitir que ese loco se fijara en Laura. Todo lo que hizo fue para protegerla. No podía permitirse más gestos de intimidad con Laura, no podía darle al hombre la oportunidad de lastimarla. Solo pudo decirle, hablaremos en la universidad. En la universidad, lejos de esa ciudad, lejos de esa familia que la avergonzaba, y luego, cuando hubiera tratado con ese hombre, cuando ya no representara una amenaza para Laura, entonces podría hablar con ella abiertamente. Por eso eligió ser abogada. Para personas como ese hombre, podía encontrar cada detalle que lo condenara. Le dijo a Laura que cortaran porque, en el momento en que Laura la besó, Isabella asumió que estaban en una relación. Ese beso fue un sello. Incluso después de 5 años separadas,
El beso que Laura le dio a los 18 seguía grabado en su corazón. Pero al llegar a la universidad, al enterarse de que Laura estudiaba pedagogía y que quizás sería maestra, Isabella tuvo aún más miedo de buscarla. Temía que su presencia le trajera consecuencias negativas. Solo podía esperar. Y así esperó, 5 años enteros. Mientras esperaba, se esforzó, recolectando pruebas de los crímenes de ese hombre, hasta que finalmente, el día del veredicto, Isabella pensó que por fin se había liberado de ese infierno y que, por fin, podía pararse frente a Laura. Y cuando Laura llamó, Isabella estaba justo detrás de ella, no muy lejos. Había esperado toda la noche frente a su edificio. Solo para verla al amanecer y decirle, ¿cuánto tiempo? Capítulo 8 ***. Después de reencontrarse con Isabella, no empezaron una relación de inmediato. Al menos, hasta que Laura no supo por qué Isabella había actuado así, su corazón mantuvo cierta distancia. Temía que la aparición de Isabella fuera como el viento, repentina, breve, efímera. 5 años después, Isabella había cambiado mucho. Bueno, solo en lo que respecta a Laura. Se había vuelto ardiente. Claro, su rostro seguía siendo frío. Cuando Laura decía ardiente, se refería a sus acciones. Le enviaba pasteles, flores, la llevaba y traía a casa. Esto hizo que Laura definiera ese viento como una locura pasajera. Isabella, que antes se alejó sin explicaciones, ahora aparecía de la nada para cortejarla. Laura no pensaba que fuera una muestra de amor, sino que se preguntaba qué habría vivido Isabella en todos esos años. Así que, cuando Isabella la invitó a cenar, Laura no pudo evitar preguntarle el por qué había pasado. Al principio, Isabella no quiso decir nada, pero ante la expresión cada vez más fría de Laura, no tuvo más remedio que contarle todo. Al saber la verdad, Laura solo quiso llorar. Por Isabella, por ella, por las dos. Por los 5 años que no se vieron. Aunque esos 5 años, solo fueron de su parte. Porque cada mes, Isabella volaba hasta su universidad para verla a escondidas. En 5 años, quizás nadie, excepto las aerolíneas y los pilotos, conocía mejor que Isabella la distancia que la separaba. De norte a sur, de sur a norte. 4.692 kilómetros, 8 horas y 20 minutos. Los boletos de avión eran caros, y al principio Isabella no podía pagarlos. Así que consiguió un trabajo como tutora y otro en una cafetería. Hasta que, en su tercer año, empezó a trabajar en un bufete. Las prácticas eran agotadoras, y solo podía viajar al norte cada 2 meses. Pero al convertirse en empleada fija, su salario mejoró. A veces incluso tenía trabajo en el norte. Cuando Laura se graduó y regresó a Ciudad Roble, Isabella también comenzó a establecerse allí. Pero incluso en la misma ciudad, sus trabajos quedaban lejos. Irónicamente, una vivía al norte de la ciudad, la otra al sur. De nuevo, norte y sur. La diferencia era que ahora no necesitaba tomar un avión para ver a Laura. Podía gastar $6, tomar 3 autobuses y 1 hora 20 minutos. O $9, 4 líneas de metro y 1 hora 7 minutos. O gastar gasolina, dar 22 vueltas de sur a norte, esperar 18 semáforos y tardar 38 minutos. O $5, la misma ruta, pero en bicicleta compartida, 47 minutos. Había muchas formas de ver a Laura, e Isabella las conocía todas. En 5 años, norte y sur y norte, ninguna distancia o gasto fue demasiado para Isabella. Porque valía la pena. Y así, después de separarse en Ciudad Roble, de estar en extremos opuestos del país, volvieron a la misma ciudad, aunque aún en lados distintos. Pero esta vez, se veían todas las noches. Vivían juntas, compartían una cama, se dormían escuchando la respiración de la otra, y cada mañana despertaban viendo el rostro tranquilo de su pareja, aunque Isabella, tras trasnochar o despertarse a median. Después de que Laura confesara, sus padres pensaron que traería a casa a una novia para presentárseles. Pero no fue así. Esto les hizo sospechar que quizás Laura solo estaba usando eso como excusa para evitar los matrimonios arreglados. Originalmente planeaban esperar hasta que Laura se graduara de la universidad para preguntarle con delicadeza, pero para su sorpresa, ella anunció que traería a su pareja a casa. Cuando vieron a Isabella, al principio no la reconocieron. Fue solo después de que se presentó que recordaron quién era. Los esposos se miraron. Tu hija tuvo un romance adolescente. Isabella era madura para su edad. Aunque de carácter frío, se mostraba dócil y respetuosa ante los padres de Laura.
A ellos les cayó bien desde el principio. Y al enterarse de su situación familiar, sintieron aún más compasión por ella. Tras años de convivencia, en sus corazones ya la consideraban como una hija propia. El día que supieron del accidente de Isabella, la madre de Laura se desmayó del shock. Capítulo 9 Esa mañana, Laura, como de costumbre, se alistó y fue a despertar a Isabella. Pero esta vez fue distinto. Isabella ya estaba despierta cuando Laura entró al dormitorio. Estaba semisentada, con las manos sobre el edredón. Sus ojos, claros y sin rastro de sueño, eran profundos y oscuros como un cielo nocturno. Al ver entrar a Laura, Isabella esbozó una leve sonrisa y murmuró: «Hermana». Laura era 3 meses mayor. Cuando descubrió la fecha de cumpleaños de Isabella, bromeó pidiéndole que la llamara así. En ese entonces, Isabella, fría como el hielo, giró la cabeza sin decir palabra. Pero Laura vio, a escondidas, cómo sus mejillas se sonrojaban. Desde entonces, Laura usaba cada oportunidad para provocarla con ese «llámame hermana». En todos esos años de conocerse, Isabella solo lo había dicho 2 veces. La primera fue aquella mañana en que Laura alzó la vista y la encontró allí. Solo hizo una pausa breve, asintió y se dispuso a marcharse. Pero al dar 2 pasos, escuchó a sus espaldas: «Hermana». Una voz baja, grave. Como si hubiera fermentado toda la noche en un sentimiento profundo. Y sin embargo, más dulce que el rocío matinal en los pétalos de una flor. Laura, sedienta de ese afecto, se detuvo en seco. Así que cuando Isabella añadió: «hermana, hablemos asterisco», ella solo dudó 2 segundos antes de aceptar. Sabía que no podía resistirse a Isabella. La segunda vez era ahora. Las cejas de Laura se arqueaban, sus ojos revelaban sorpresa, pero también una alegría imposible de ocultar. Se sentó al borde de la cama y tomó naturalmente las manos de Isabella. Al notar su frío, frunció el ceño y las envolvió entre las suyas. «¿Qué pasa?», preguntó. Al ver sus labios pálidos, Laura le tocó la frente. «¿Te sientes mal?». Isabella bajó las pestañas, aparentando poco ánimo. Pero negó. «No». «Entonces, ¿qué ocurre?». Isabella entreabrió los labios, exhalando. Se inclinó hacia adelante, apoyándose en el hombro de Laura. Liberó sus manos para rodear su cintura. «¿Puedes no ir a trabajar hoy?». La pregunta hizo reír a Laura. «No ir. Quédate en casa conmigo». A Laura le sorprendió esa petición. «Pero tú también tienes que ir, ¿no?». «Puedo pedir permiso». «Tú también», Isabella alzó la mirada. «Hoy no vayamos a ningún lado. Solo quedémonos aquí, ¿sí?». «¿Por qué?». Isabella sonrió. «No hay razón. Solo, siento que hace mucho que no estamos así. Abrazadas. Sintiendo tu calor». Laura reflexionó. Era cierto que ambas habían estado ocupadas, incluso trabajando los fines de semana. Hacía tiempo que no compartían un momento así. Sus labios se posaron en la frente de Isabella, notando su frescor. «¿Segura que no te duele nada?». «Segura». Isabella alzó la barbilla para rozar sus labios. «Si no quieres faltar, está bien. Pero vuelve temprano». Laura suspiró. Así era Isabella, sensible y complicada, siempre sacrificándose por los demás. Y sobre todo, insegura, convencida de que no merecía amor. Por ejemplo, ahora, Laura solo preguntaba por su salud, pero Isabella interpretaría que su petición era un capricho y retrocedería. Tras años de paciencia, Laura solo había logrado cambiar su asterisco «no importa, no faltes» asterisco por un asterisco «vuelve temprano» asterisco. Un progreso enorme para alguien que creció en un hogar fracturado. Y cada vez que notaba esa inseguridad, Laura no la ignoraba ni la dejaba pasar. Tomaba el rostro de Isabella entre sus manos, mirándola con ojos llenos de ternura, su voz suave como brisa estival. Le hablaba con calma, recordándole cuánto la amaba. Para alguien hambrienta de amor, las palabras asterisco «te amo» asterisco nunca pierden su dulzura, menos cuando vienen de la persona amada. Cada declaración de Laura era como lluvia en el desierto árido de Isabella. Y ella, brotando entre esas gotas. Pero ahora, ese retoño parecía querer esconderse de nuevo. Laura acarició sus mejillas. «Isabella, solo me preocupo por ti. No evado tu pregunta. Puedo faltar esta mañana, pero no por la tarde. ¿Qué tal si te acompaño hasta el mediodía?». Así resolvía Laura,
explicando abiertamente las preocupaciones de Isabella, ofreciendo soluciones y espacio para negociar. Visiblemente, el ánimo de Isabella mejoró. Asintió. Bien. Aunque Laura le ocultaba algo, también faltaría por la tarde. Porque hoy era el 7º día. Debía ir al cruce donde ocurrió el accidente. Cuando Isabella la convencía de quedarse en la cama, sonó el timbre. Laura se sobresaltó. ¿Quién vendría a esta hora? Pero al intentar levantarse, Isabella le agarró la muñeca con fuerza. No. No abras. ¿Qué pasa? Isabella mordió su labio. Prometiste quedarte hoy. Solo voy a ver quién es. ¿Y si te piden que salgas? Extrañada por su comportamiento, Laura respondió con suavidad. ¿Quién haría eso? Además, no iría con cualquiera. ¿Vienes conmigo a ver? Antes de que Isabella respondiera, una voz familiar llegó desde la puerta. Laura, ¿estás ahí? Era su madre. Al reconocerla, Laura tranquilizó a Isabella. Es mamá. Le acarició la mano. No la hagamos esperar. El agarre se aflojó, pero no desapareció. Isabella la miró, pestañeando. ¿Te irás con ella? ¿Qué te preocupa, mi amor? Laura sonrió. Incluso si me piden salir, tú vendrás conmigo. Prometí quedarme esta mañana, y lo haré. Isabella asintió débilmente. Al abrir, Laura encontró no solo a su madre, sino también a su padre. ¿Qué hacen aquí? Josefa y Antonio se miraron antes de entrar. Vinimos a verte, dijo Josefa. ¿Estás bien? Claro, ¿por qué no? Antonio añadió. No trabajas hoy. Isabella no se siente bien. Me quedo con ella. Otra mirada entre ellos. José. Al escuchar que Dolores decía que no se sentía bien, Laura se preocupó al instante y frunció el ceño. ¿Mareos? ¿Es la presión arterial otra vez? ¿O qué pasa? No lo sé, cariño. Busqué en internet y dicen que podría ser algo neurológico, respondió Dolores. No me siento segura yendo al hospital solo con tu padre, con todos esos trámites y papeleos. Temo que no pueda manejarlo solo, así que pensé en pedirte que nos acompañes. ¿Por qué no me llamaste? Como estábamos de paso, vinimos directamente. Queríamos esperarte abajo, pero como no llegabas, subimos. Laura asintió y se levantó. Voy a avisarle a Isabella, y salimos de inmediato. Dolores y Antonio intercambiaron una mirada. No, déjala descansar, dijo Dolores. Si se entera de que no me siento bien, también se preocupará. Laura insistió en que no había problema y abrió la puerta del dormitorio. Había prometido pasar la mañana con Isabella, así que al menos debía explicarle la situación. Pero para su sorpresa, al entrar, Isabella no estaba en la cama. ¿Isabella? ¿Isabella? Al escuchar los gritos de Laura, Dolores y Antonio, que habían estado esperando junto a la puerta desde que ella entró, irrumpieron en la habitación. El diseño del dormitorio permitía ver todo de un vistazo, y era obvio que no había nadie. Aún así, Dolores preguntó, ¿qué pasa? No está Isabella. Laura miró la cama, con expresión angustiada. Isabella estaba aquí hace un momento. Antonio intervino rápidamente al ver su desesperación. Ah, sí. Isabella salió mientras hablabas con tu madre. Laura lo miró confundida. ¿Salió? ¿Cómo no la vi? Antonio titubeó. Yo la vi. Dijo que iba a comprar verduras para cocinar el almuerzo. Dolores asintió. Sí, yo también la vi. Quizás estabas de espaldas al sofá y no escuchaste porque Isabella fue muy silenciosa. Laura aún no lo creía. ¿Por qué saldría sin decirme? Nos lo dijo a nosotros. ¿No es lo mismo que decírtelo a ti? Al ver que Laura seguía obsesionada con Isabella, Dolores se llevó las manos a la cabeza y frunció el rostro. Ay, cariño, me duele mucho la cabeza. ¿Podemos ir al hospital primero? Preguntaremos a Isabella cuando volvamos. Laura parecía no escucharla, murmurando sobre Isabella. Finalmente, en el tercer intento, Dolores propuso, ¿qué tal si bajamos? Quizás nos encontremos con Isabella en el camino. Solo entonces Laura reaccionó y asintió. Notó entonces que Dolores seguía sosteniendo su cabeza y la ayudó a salir. Laura quiso conducir, pero sus padres se lo impidieron. Que conduzca tu padre, dijo Dolores. Tú quédate atrás conmigo. Laura no dejaba de pensar en Isabella. Le envió mensajes, pero no hubo respuesta. Justo cuando iba a llamarla,
Dolores puso una mano sobre la suya para detenerla. Me duele mucho la cabeza, masajéamela un poco. Laura dejó el teléfono y se concentró en su madre. Mamá, debes decírmelo cuando no te sientas bien. No esperes hasta que sea urgente para ir al hospital. Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas. Lo sé. Solo quiero que estés bien, que no tengas que ir al hospital. Laura sonrió. Nunca he tenido problemas de salud. No te preocupes por mí. Dolores apretó los labios, posando una mano en la pierna de Laura sin decir nada más. Durante el trayecto, Antonio dijo de repente, ya casi llegamos. Llama para ver si ya salió. Dolores asintió y marcó a un contacto llamado Dr. Sánchez. Laura, extrañada, decidió preguntar después. Mientras miraba por la ventana, se dio cuenta de que no iban hacia el hospital. Papá, ¿nos equivocamos de camino? Antonio, que había estado alerta todo el viaje, respondió con calma, no. Pensé que, si es algo neurológico, este hospital podría ser mejor. Laura miró hacia adelante. Pero eso es un psiquiátrico. Sí, pero si es un problema de nervios, es el lugar adecuado. Laura guardó silencio, sintiendo un repentino pánico. Cuando Antonio giró hacia la entrada del hospital, vio a 5 o 6 personas con batas blancas esperando junto a una camilla con correas de sujeción. El terror la invadió. Papá, vámonos. No quiero estar aquí. Papá. Antonio ignoró sus gritos y estacionó. Los médicos se acercaron. Laura se encogió, llorando, mamá, no quiero verlos. Déjenme ir con Isabella. Dolores también lloraba, acariciando su espalda. Tranquila, cariño. Estoy aquí. Laura repetía, quiero a Isabella. De pronto, recordó algo. Mamá, hoy habrá un accidente en la Avenida Sur. Debo detenerlo o morirá mucha gente. Intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Dolores, sollozando, la sujetó. Laura, eso fue hace un año. Isabella, lleva un año muerta. Almohadilla, 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 capítulo 10. Laura había enfermado hacía 6 meses. O quizá más. Dolores y Antonio no estaban seguros, porque al principio su comportamiento parecía normal. Hasta que un día llegó a casa agarrando el aire, hablando con Isabella como si estuviera allí. Ahí supieron que su hija ya no era la misma. No usaban la palabra loca. Para ellos, Laura solo vivía su vida. Una vida en la que Isabella seguía presente. Excepto por ese detalle, todo era igual. Pero no podían ignorar el accidente. Isabella había muerto, y Laura, en su mente, había tomado su lugar. Los médicos decían que era común, quería morir en lugar de su ser amado. A veces, Laura intentaba salvar a otros. Iba al lugar del accidente, detenía a peatones, hablaba con policías. Pero solo causaba caos. La gente la grababa, la llamaban loca. La escuela la suspendió. Este comportamiento ocurría cada 7 días. Los médicos no sabían por qué, pero sugerían internarla para controlarlo. Hoy era el 7º día. Dolores y Antonio esperaron abajo para evitar que Laura fuera a la escuela, pero esta vez no salió. Subieron a buscarla. El médico les explicó, se está protegiendo. Su subconsciente la mantenía alejada del mundo cruel, del olor a desinfectante, de la verdad sobre Isabella. Fuera de la habitación, Dolores observó a Laura, atada a la cama, mientras le administraban medicamentos. No pudo soportarlo y se refugió en los brazos de Antonio, llorando. Dentro, Laura seguía forcejeando, gritando por Dolores, por Isabella. Pero las correas la mantenían inmóvil. Su cabello, antes peinado con cuidado, estaba despeinado. Su rostro pálido, marcado por las lágrimas. Era como un pájaro con las alas rotas, atrapado en un charco, incapaz de volar. Sin protección alguna, la lluvia azotaba su cuerpo sin piedad. Su cuerpo, su alma, todo se había calmado bajo las agujas de los médicos. Solo su conciencia seguía resistiendo, y entre sus labios entreabiertos se filtraba su deseo más profundo. Martina. El susurro llegó a los oídos de la enfermera, quien, a pesar de haber presenciado incontables tragedias en el hospital psiquiátrico, no pudo evitar conmoverse. Ese accidente había sido el peor en la historia de la ciudad de Roble, 7 muertos en el acto, 13 heridos hospitalizados, y se rumoreaba que algunos quedarían postrados en cama de por vida. Y la pareja de la señorita Laura estaba entre aquellos 7. Con el corazón lleno de compasión,
La enfermera retiró la aguja con extrema delicadeza, apoyando una mano en el hombro de Laura mientras murmuraba: «Señorita Laura, duerma un poco. Después de dormir, todo estará mejor». Los ojos de Laura permanecían vacíos, fijos en el techo. Sus pupilas, cubiertas por una neblina grisácea, parecían perdidas en la nada. Sus labios secos seguían moviéndose, pero sin fuerza para emitir sonido alguno, solo un leve susurro escapaba. Martina. Martina. Lo siento. Habíamos acordado pasar el día juntas en casa, pero fallé. No importa, hermana. ¿Acaso no estoy aquí contigo? De pronto, esa voz hizo que los ojos de Laura se abrieran más, y aquel gris mortecino brilló por un instante. Volteó hacia un lado y allí estaba Martina, vestida con el mismo vestido que solía usar, su cabello negro y lacio cubriendo ligeramente sus clavículas. Al levantar la mirada, Martina le sonreía con los ojos entrecerrados. Laura intentó hablar, pero no logró emitir sonido. Aún así, Martina parecía entenderla. No estoy muerta. Solo fue una broma pesada, nada más. ¿Cómo podría morir? ¿No habíamos quedado en viajar juntas a la Ciudad de Sol? Tengo varios casos pendientes en la oficina, estoy muy ocupada. Por eso me voy primero, pero tú quédate aquí y descansa. Obedece a la enfermera, duerme un rato. Te lo prometo, cuando despiertes, estaré aquí. Podrás verme, tocarme. Mira tú, dicen que con el tiempo el amor se desvanece, que al final solo queda la costumbre. Pero tú, después de tanto tiempo, sigues tan apegada a mí. Profesora Laura, ¿en serio me quieres tanto? Sí, te quiero. Te quiero mucho. Martina se inclinó y dejó un beso en la frente de Laura. Su voz sonó como una brisa: «Laura, yo también te amo. Mucho. Debes recuperarte. No vuelvas a este hospital. Los pinchazos en tus brazos, los medicamentos en tu cuerpo, hacen que mi presencia sea cada vez más etérea. Y eso es lo que deseo. Laura, sana. Y, por favor, olvídame». Laura sintió que había tenido un sueño. Y ahora, ese sueño había terminado. Al abrir los ojos, lo único que vio fue un blanco deslumbrante. Al girar la cabeza, encontró a Josefa recostada junto a la cama, dormitando. Laura supo que la habían llevado de vuelta al hospital. Otra vez lo mismo, la internaban, le aplicaban sedantes, y luego tendría un periodo de lucidez incierto. Después volvería a casa, y en algún momento, sin darse cuenta, entraría en un mundo donde Martina existía. No. ¿Por qué pensarlo así? Martina siempre había estado ahí. Laura movió ligeramente los dedos, y Josefa despertó al instante. Al ver que su hija había abierto los ojos, Josefa llamó con cuidado: «¿Laura?». Laura la miró e intentó sonreír, pero sus labios no respondieron. Tras varios intentos fallidos, logró hablar con voz ronca: «Mamá, gracias por todo. A ti y a papá». Los ojos de Josefa se enrojecieron, pero sonrió. «Tonta, no hay por qué agradecer. Lo único que importa es que estés bien». «Estoy bien, mamá», murmuró Laura, bajando la mirada. «Es solo que no puedo controlarme». «No hay nada que controlar. Mientras no causes problemas a los demás, mamá puede aceptarlo». Josefa acarició la frente de Laura, sus dedos recorrieron el rostro demacrado de su hija. El dolor en su corazón era palpable. «Laura, la muerte de Martina nos dolió a todos. Sé que a ti más que a nadie. Si imaginar que sigue contigo te alivia, mamá lo acepta. Yo también desearía que aún estuviera aquí, a tu lado. Pero debemos recordar que Martina solo puede vivir en nuestro mundo, no podemos molestar a otros por ella». Las pestañas de Laura se humedecieron. ¿No te molesta? ¿No le importaba que dijeran que su hija estaba loca, que la miraran con lástima o desprecio? Josefa suspiró. ¿De qué serviría molestarme? ¿Traería de vuelta a Martina? ¿Te devolvería la normalidad? Una y otra vez había visto a Laura atada a la cama, drogada, inyectada, y ningún tratamiento daba resultado. Solo le quedaba el dolor de verla sufrir. Para evitar ese sufrimiento, no tenía más opción que aceptarlo. Con lágrimas en los ojos, dijo lentamente: «Solo quiero que seas feliz». Laura siempre creyó que había tenido suerte en la vida. Pero ahora entendía que su verdadera suerte había sido ser hija de Josefa y Antonio. «Martina, no te olvidaré. Nunca te dejaré ir. Pero debo disculparme, quizás ya no pueda abrazarte de nuevo». Laura pidió a Josefa que le quitara las correas.
Se sentó al borde de la cama y dijo, «Mamá, acompáñame a ver al médico». Josefa parpadeó. ¿Para qué? Preguntar si hay algún tratamiento efectivo. Si no, quizás deba quedarme internada. ¿Quedarte aquí? Pero entonces... Renunciaré a la escuela, dijo Laura, con una sonrisa triste. Las quejas de los padres ya tienen hartos a los directivos. Si no fuera por el profesor Sánchez y otros colegas que han defendido mi posición, me habrían despedido hace tiempo. Josefa abrazó a Laura con fuerza, apoyando los labios en su cabeza. El corazón le dolía al escuchar que su hija quería someterse a tratamiento. Laura, tu condición no afecta tu enseñanza. Solo evitemos aquella esquina, y no mencionemos el nombre de Martina frente a otros. Eso es todo. Ella lo sabía mejor que nadie. El sueño de Laura siempre había sido ser profesora. Cuando la contrataron en la escuela, aquella sonrisa radiante había iluminado su rostro después de tanto tiempo de tristeza. Y ahora, Laura hablaba de renunciar. Laura levantó el brazo, donde aún dolían los pinchazos. Aferrándose a la blusa de Josefa, miró hacia arriba. «Mamá, no puedo evitar mencionarla». Su voz era calmada, pero Josefa sintió un puño apretándosele en el pecho. Finalmente, Josefa cedió con un suspiro. «Haré lo que decidas». Pero, ¿en verdad quieres rendirte? Rendirse como profesora. Y dejar de mantener viva a Martina en su mente. No quiero que tú y papá sigan sufriendo por mí. No quiero que me vigilen día y noche. Así era. Desde que descubrieron su condición, Josefa había renunciado. Mirando las nubes que flotaban lentamente en el cielo, Laura parpadeó y comenzó a hablar como si estuviera charlando en casa. Antes dijiste que yo actuaba bien, que debería ser actriz. Nunca lo había pensado, pero hoy hasta el médico se dejó engañar. ¿Significa eso que tengo talento? ¿Crees que algún director contrataría a una loca? ¿O debería poner un puesto en la calle, o alquilar un local y abrir una floristería? Recuerdo que dijiste que cuando tuviéramos trabajos estables, podríamos tener una mascota, un gato o un perro, o quizás abrir un cat café. Podría tener varios gatos y vender bebidas. Dijiste que mi café era delicioso. Si alguien tan exigente como tú lo elogió, seguro que puedo lograrlo. Laura habló sin parar, como si nunca fuera a terminar. Si no hubiera sido por la llamada de Adrián, Laura probablemente se habría quedado sentada hasta el atardecer, hablando hasta que el sol se pusiera. También habría acompañado a Isabella a mirar las estrellas y la luna. Si realmente existieran los fantasmas, quizás podrían volver a verse. Al colgar el teléfono, Laura acarició suavemente la lápida. La superficie lisa de mármol conservó sus huellas digitales. Como una marca, una promesa firme, los círculos de sus huellas acompañarían para siempre a la persona en la fotografía. Al retirar los dedos, Laura susurró, «Isabella, sin ti, mi vida ya no tiene esperanza». Isabella había guardado todos los boletos de avión que usó para visitar a Laura en un álbum especial. Laura lo descubrió mientras organizaba las pertenencias de Isabella. Nunca había sabido de su existencia. Isabella nunca se lo mencionó. En ese entonces, Laura había pensado en visitar la ciudad donde Isabella estudió en la universidad, pero nunca tuvo tiempo. Ahora, finalmente libre, podía experimentarlo. Adrián no estaba tranquilo y quería acompañarla, pero Laura se negó. Le aseguró una y otra vez que estaba bien, que podía viajar sola, y al final Adrián aceptó. Otra razón fue que el médico había dicho que, para mejorar el estado mental de Laura, no debían ser sobreprotectores, sino tratarla como a una persona normal. Así, Laura emprendió sola el viaje de sur a norte, de norte a sur, volando alto en el cielo. Quería vivir las mismas experiencias que Isabella, así que primero fue a la ciudad donde Isabella había estudiado. La mayoría de los boletos de Isabella eran para el mismo vuelo, el mismo asiento. Laura también lo reservó. Era un lugar junto a la ventana. Durante el vuelo, Laura miró por la ventana. Quería preguntarle a Isabella, ¿miraste por la ventana cuando estabas aquí? ¿En qué pensabas? ¿Te alegrabas de verme? ¿O te preocupaba el dinero que gastabas en los boletos? ¿O tal vez pensabas en si estaríamos juntas? Tenía muchas preguntas. Pero ahora solo sabía que, en ese mismo asiento, Isabella se había sentado incontables veces. Por un momento, Laura sintió el calor que Isabella había dejado atrás. Ahora, Laura estaba sentada en la cafetería donde Isabella había trabajado. Pidió un vaso de agua tibia al mesero, sacó su pastillero y tomó las medicinas recetadas. Al tragar, escuchó una risa. ¿Está amargo?
Levantó la vista hacia la persona sentada frente a ella, bajó el ceño fruncido y respondió, claro que está amargo. Nunca le habían gustado las pastillas amargas. Bebió otro sorbo de agua para eliminar el sabor de su boca. Luego le dijo a Isabella, pero, ¿por qué tengo que tomar esto? No estoy enferma. Isabella apoyó la barbilla en su mano, ¿lo olvidaste? Son vitaminas que te recetó el médico. Ah, sí, lo olvidé, Laura guardó el pastillero en su bolso. Menos mal que tú lo recuerdas por mí. Isabella sonrió, después de tomarlas, vámonos. Te llevaré a mi universidad. La comida de la cafetería de la que te hablé, hoy tienes que probarla, es deliciosa. Genial. Apenas terminó de hablar, Laura notó miradas extrañas a su alrededor. Miró el asiento vacío frente a ella y explicó con una sonrisa, disculpen, solo estaba ensayando. Los demás asintieron, comprendiendo. Ah, estaba actuando. Luego vieron cómo Laura se levantó, hizo un gesto como si mirara a la silla vacía, sonrió y salió del café. Tan natural, como si alguien realmente se hubiera levantado de esa silla y la hubiera seguido. Una actuación impresionante. Caminando por la calle, Isabella admiraba el paisaje mientras recordaba el pasado y le decía a Laura, la verdad es que está bien que no trabajes, al menos así me acompañas más. Y ahora vienes conmigo a la universidad, qué bien. Laura sonrió levemente, sí. Isabella la miró, ¿parece que no te gusta? Laura negó, no es eso. Quiero recorrer los caminos que tú recorriste, ver los paisajes que tú viste. Aunque el paisaje sea el mismo, cada quien lo ve diferente. Pero solo con pensar que en esta ciudad quedan rastros de tu vida, siento que siempre estás aquí. Isabella la miró, ¿a dónde más podría ir? Tomó su mano y, balanceándola, dijo, te digo algo, a menos que ya no me quieras, que no desees que esté a tu lado, nunca me iré. Te seguiré toda la vida, me pegaré a ti sin soltarte. Aunque te moleste, aunque me odies, no me iré. Una brisa de verano pasó, haciendo crujir las hojas de los árboles. Laura se apartó el cabello revuelto del viento, miró a Isabella de reojo y dijo, entonces, quédate conmigo toda la vida. Sí. Laura, insegura, ¿y si me abandonas? Isabella, seria, prefiero morir antes que dejarte. Laura, amor hasta la muerte. Laura barra diagonal Isabella, amor hasta la muerte. Oye, ¿te sabes esta canción? ¿Quieres cantar un poco? No me la sé. Mientes, en el último año de preparatoria te escuché cantarla. ¿Cuándo? Fui a tirar la basura y pasé por tu asiento. Te escuché tararearla. ¿Cómo ibas a pasar por mi lugar si no estaba en tu camino? ¿Acaso pasaste a propósito? A propósito, ¿y si me gusta dar rodeos? ¿Dar rodeos para tirar la basura? En ese tiempo estábamos peleadas. Apuesto a que pasaste para llamar mi atención, rozar mi mesa, mis libros, o tocarme sin querer. ¿Qué clase de persona crees que soy? La clase que hacía cosas porque estaba enamorada de mí. Enamorada, era obvio, ¿acaso no te lo confesé? Si lo dices así, yo también te dije que me gustabas. Entonces no era secreto. Entonces, ¿por qué dabas rodeos para tirar la basura? No quiero hablar más, ¿de verdad no te sabes la canción? No. Mientes, solo no quieres cantar. No quiero cantar. ¿Por qué no? ¿Por qué dabas rodeos para tirar la basura? Si te lo digo, ¿cantas? Sí. Solo quería pasar cerca de ti. ¿Para llamar mi atención? No, para satisfacerme a mí misma, dijo. Era el momento más feliz de mi día. Entonces ahora debes estar muy satisfecha, porque soy toda tuya. Tú, vamos, canta ya. Amor hasta la muerte. ¿Solo eso? Eso es todo lo que sé. Fraude.